Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al ciclo de conferencias La Edad Media a la luz de la arqueología y la literatura. Nos encontramos el día de hoy con la doctora Asunción Lavesa. Es un gusto de verdad tenerla aquí, especialista en textiles. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y es, por cierto, es doctora por la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis titulada Aproximación arqueológica a los tejidos andalusíes, dirigida por el doctor Fernando Valdés Fernández, que ha estado en este foro hace unas cuantas semanas, si no mal recuerdo, el día 2 de noviembre, precisamente el Día de Muertos, ¿verdad? Miembro de la Ernst-Hetzfeld-Gesellschaft, eh, y además por, eh, tiene una amplia experiencia en arqueología de campo. Eso es completa y absolutamente cierto. Yo soy testigo absoluto de eso. Y ha estado haciendo arqueología de campo desde 1999 hasta el año 2013, ¿verdad? Bien. Entre las intervenciones más destacadas, eh, eh, que deben ser miles, la verdad, casi miles, si no cientos, sus excavaciones. Una de las más destacadas es la cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia, ¿verdad? La rehabilitación también del inmueble, sitio en el número 3 de la calle de San Miguel, Toledo, y numerosas intervenciones en la Alcazaba de Badajoz. Ha participado en muchísimos proyectos de investigación y en congresos tanto nacionales, en el ámbito español, por supuesto, como internacionales, ¿verdad? Y bueno, son muchos. No, creo que sobra el decir que tiene, la doctora Lavesa tiene muchísima eh, experiencia en el campo, experiencia académica, ha trabajado en muchísimos proyectos. Creo que si, si uno es una de las conferenciantes del ciclo de la Edad Media que mayor cantidad de experiencia de campo tiene, junto, lógicamente, con el doctor Valdés y demás. Eh, pues nada, yo creo que, perdón que la haya presentado tan someramente, pero creo que no es necesario ahondar más y por favor, Asun, es tuyo el foro, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación y por tenerme aquí. Y muchísimas gracias al Instituto Cultural Helénico por este ciclo de conferencias que son tan interesantes y tan necesarias y por contar conmigo. Realmente es un verdadero placer estar aquí hoy. Gracias, el placer es En, nuestro. gracias. En la charla de hoy pretendo explicar la importancia de los tejidos históricos en la investigación y por qué es necesario que evolucione el modo de estudiarlos desde un punto de vista meramente estético, que es lo que ha predominado hasta hace muy poquito, hasta llegar a análisis completos siguiendo una metodología puramente arqueológica. Soy arqueóloga, luego mi metodología para estudiar todo objeto histórico necesariamente tiene que ser arqueológica. La belleza de los tejidos medievales ha hecho olvidar en casi todos los casos que en realidad se trata de eso, de materiales arqueológicos. Es decir, son objetos que fueron utilizados y que por ello adquieren un valor extraordinario como guía para el conocimiento de una cultura concreta en un determinado momento. Por eso deberían ser tratados de la misma manera que cualquier otro material arqueológico, como por ejemplo la cerámica, ya que en cierto modo los tejidos y la cerámica son complementarios, mientras que la cerámica común nos da información sobre la vida de la gente, digamos, de la sociedad en general, y las piezas singulares nos hablan de las élites. Los tejidos medievales que han llegado hasta nuestros días, que además son todos tejidos de lujo, nos completan la visión que tenemos de la relación entre los poderosos y entre los estados.
Antes que nada, tengo que aclarar un término que voy a utilizar muy a menudo en esta charla, que es el término tirás. Y voy a compartir la pantalla, perdón. ¿Se ve? Si quieres puedes hacerla más grande. ¿Se ve así? Así, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, sí. Pues, como decía, voy a aclarar un término que voy a mencionar repetidamente, que es el término tirás, que vemos aquí. Esta que vemos es la definición que hace Groman en su Enciclopedia de Islam en 1935. El término tirás es un término polisémico que procede del persa y que en principio significa bordado. Alude a los talleres oficiales en los que se confeccionaban las piezas textiles destinadas a la corte. Tanto en el mundo bizantino como en el mundo bizantino no se llamaba tirás, pero existían estos talleres oficiales, en el mundo persa y finalmente en el mundo islámico medieval. Además, se llaman tirás, los tejidos producidos en estos telares oficiales, que se caracterizan por portar inscripciones alusivas al soberano. Estas inscripciones también se denominan tirás. Y por último, la banda en la que estas inscripciones están inscritas, valga la redundancia, también se denomina tirás. En estas imágenes que he puesto aquí, vemos dos ejemplos de turús, que es el plural de tirás, que son más o menos coetáneos. El de la izquierda, este de aquí, es un ejemplo egipcio y fue confeccionado, según se dice en la inscripción. La inscripción, no sé si se ve bien, está aquí repetida especularmente. La inscripción dice que fue hecho para el quinto califa fatimí, Abu Mansur al-Aziz Billah, que reinó entre 975 y 996, y fue confeccionado por orden de su visir Abu ibn Yusuf en un tirás privado de la ciudad de Tinis. El de la derecha es un fragmento de una pieza muy conocida andalusí, que es el llamado Almaizar de Hisham II, último califa omeya de Córdoba. La adscripción de esta última pieza no está del todo clara, ya que se basa únicamente en lo que se puede leer en la inscripción, que es lo siguiente. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la bendición de Dios, la felicidad y la prosperidad para el califa, el imán, el esclavo de Dios, Hisham al-Mu'ayyad Billah, príncipe de los creyentes. No hay ninguna fecha que nos ayude a datar esta pieza con exactitud, por lo que presenta un serio problema, ya que pertenece a uno de los periodos más convulsos de la historia de Al-Ándalus, es decir, el final del califato de Córdoba. Como es un periodo tan complicado y esta pieza tiene estos problemas, me parece interesante, aunque sea abuela pluma, hacer un pequeño aclaración de esto. Hisham II subió al trono en una corte dominada por su hajib, o sea, su hajib es como su primer ministro, más o menos, Muhammad ibn Abi Amir al-Mansur, o sea, el famoso Almanzor, quien acabaría apartándole de facto del poder, aunque nunca nominalmente. Cuando este murió, le sucedieron en su cargo sus hijos Abdelmalik al-Muzaffar y Abderrahman Sanjul, el Abderrahman Sanchuelo de las fuentes cristianas, que no cambiaron la política de su padre respecto al califa nominal. Es decir, que seguían ejerciendo el poder en la sombra y seguían siendo su hajib. Sin embargo, este último, Sanchuelo, cometió el fatal error de combinar a Hisham a que le nombrara heredero, lo cual provocó las revueltas que dieron al traste con el califato de Córdoba. Poco después, el rey Talfa de Sevilla, Muhammad ibn Ismail ibn Abbad, quiso legitimarse en su poder en su reino de Sevilla, haciendo reaparecer en escena al depuesto Hisham o a alguien que se le parecía lo suficiente como para que diera el pego, vaya. Sin embargo, los sevillanos descubrieron la treta
y le desterraron para siempre. Durante esta breve temporada, el sevillano adoptó las costumbres y las normativas de la antigua corte cordobesa, entre ellas la del tirás. Sustituyó su nombre por el de Hisham en las producciones de este tirás, ya que lo que pretendía era erigirse como heredero legítimo del califato. Entonces, si ponía el nombre de Hisham en las telas, eso significaba que Hisham le había nombrado a él heredero. Por lo tanto, esta tela podría haber sido confeccionada para el verdadero Hisham II en Córdoba, por lo cual en tiempos del califato, o para el sevillano ya en tiempos postcalifales, para que entendamos un poco la dificultad de datación de este tejido. Piezas como estas que hemos visto, salidas del telar estatal, se revisten de un carácter pseudosagrado, como todo objeto que porta el nombre del califa, y por eso en ocasiones telas bordadas con tirás adquieren también cualidades profilácticas. De hecho, en algunas necrópolis egipcias datadas en los siglos X y XI, por ejemplo en Hadra Sharifa, que está en Fustat, que es el barrio más antiguo, el primer núcleo del Cairo, se han encontrado cuerpos envueltos en estas telas con las tiras bordadas con el nombre del califa en la cabeza, en la frente, protegiendo al muerto. Estos tejidos, precisamente por el hecho de portar el nombre del califa y por haber sido confeccionados en los telares estatales, son objeto de regalo por parte del soberano, tanto a los altos funcionarios de su corte como a las embajadas extranjeras que las visitan. De hecho, se realizan ceremonias de imposición de estas prendas, durante las cuales se entregan los tejidos a los destinatarios de estas distinciones. Y de aquí viene el término castellano ceremonia de investidura, por ejemplo. Por eso, por todo esto, estas telas adquieren un valor aún mayor asociado al honor de haberlas recibido de manos del soberano. La industria textil andalusí fue uno de sus grandes motores económicos. Sus producciones alcanzaron puntos muy distantes y eran reconocidas y apreciadas en todo el mundo. La manufactura textil se realizaba a dos niveles. Por un lado tenemos los talleres privados, que se llaman turús al-Khassa, que nutren de tejidos ricos a las clases más pudientes de la sociedad. Y luego tenemos los telares públicos, turús al-Amma, que conforman el monopolio estatal de la seda y estaban bajo el mando directo de un alto funcionario. Evidentemente, las telas confeccionadas en el tirás al-Amma son mucho más valiosas y por lo tanto por los materiales como por los elementos simbólicos que portan en sus decoraciones. Son vehículos que transportan la idea de soberanía y por lo tanto se convierten en un elemento propagandístico de primer orden. ¿Pero de qué tipo de tejidos estamos hablando? Pues de telas extremadamente ricas, lujosas, profusamente decoradas, de colores muy vivos y confeccionadas con materiales carísimos. Estamos hablando de sedas, de hilos de oro, de hilos de plata, de tintes preciosos. En esta imagen, por ejemplo, vemos dos ejemplares, uno del siglo XII, este, y otro del siglo XIII, simplemente para hacernos una idea de qué telas estamos hablando. Esta pieza de la izquierda es el llamado tejido de Gilgamesh o del estrangulador de leones y procede de la tumba de San Bernardo de Calbó, obispo de Vic, en Barcelona, entre 1233 y 1243. Todo parece indicar que esta tela fue parte del botín apresado en la toma de Valencia por las huestes de Jaime I de Aragón en 1238, en la que este obispo acompañó al rey. Es un ejemplo del tipo de sedas que se produjeron en Al-Ándalus en el siglo XII, es decir, en la época de los almorávides. Podemos ver que la decoración es muy abigarrada y ocupa la totalidad de la tela y se organiza en medallones circulares o tendentes al círculo, en los cuales se representan imágenes. Aquí vemos una figura masculina barbada con turbante y una túnica muy rica que está haciendo de eje simétrico a una pareja de leones a los que está estrangulando con los brazos. Esta tela, tanto por el tema elegido, el mito mesopotámico de Gilgamesh, como por la manera de ejecutarlo, es una interpretación andalusí de un tejido persa sasánida.
La imagen de la derecha, como vemos, es del siglo XIII y vemos que una evolución clara en las decoraciones. Si bien seguimos viendo los medallones circulares, ya no hay tanta profusión de decoración, es mucho más geométrica y dentro de los medallones lo que vemos es una pareja de lo que parecen figuras femeninas, yo no lo tengo tan claro, sobre un estrado que está, aquí vemos con una alfombra, y se están señalando una a otra, mirándose a los ojos y brindando con copas. Este tema, que parece así a priori muy extraño para que esté en una tela musulmana, realmente aparece en varios tejidos y sobre todo aparece en marfiles califales y es una representación de lo que se llama el banquete celestial, que es un símbolo del poder del soberano. Como he apuntado antes, uno de los mayores problemas con los que se encuentra el investigador a la hora de abordar el estudio de estos tejidos es que estas telas han venido siendo estudiadas tradicionalmente con un marcado carácter descriptivo, lo cual tampoco es de extrañar a la vista de la belleza de las piezas, como podemos ver. Pero es necesario lograr un equilibrio en la investigación entre lo meramente descriptivo y lo meramente, digamos, científico. Hay que acercarse a las telas desde un punto de vista total, sin obviar la descripción de los motivos decorativos, evidentemente, pero tampoco los análisis técnicos ni de laboratorio, e interpretando los datos que ambos nos aportan. Es decir, debemos estudiar las piezas textiles aplicando una metodología arqueológica, teniendo en cuenta también los contextos históricos y geográficos. Es la única manera de dibujar un panorama amplio de la industria textil, en este caso andalusí, y también de las relaciones comerciales, diplomáticas y bélicas entre los distintos estados peninsulares y extrapeninsulares durante la Edad Media. En realidad, y aquí quiero llegar, los tejidos son un verdadero fósil director. ¿Qué es un fósil director? Pues no sé si aquí hay muchos arqueólogos, entonces pues voy a explicar un poco. Un fósil director es un material arqueológico cuyas tipologías son tan claras y cuya evolución está tan marcada que nos dan una datación muy concreta para el resto de los materiales en una excavación. En el caso de estos tejidos, a pesar de no haber aparecido en ninguna excavación, constituyen un elemento tan característico que sirven para determinar los rasgos de la sociedad, de la economía, la política, y además nos dan una datación muy concreta y una evolución muy clara. La gran mayoría de las telas estudiadas están estudiadas de manera aislada, demasiado a menudo sin relacionarlas ni con otras telas ni con otros objetos contemporáneos, ni tampoco con los contextos históricos y geográficos en los que están inmersas. Esto supone un serio, muy serio problema, ya que provoca que las investigaciones sean por fuerza incompletas. Ningún material histórico, y esto bien lo sabemos los arqueólogos, debería ser abordado sin atender a lo que le rodea, porque aportar un contexto es aportar una explicación al objeto. Es verdad que la naturaleza misma de la materia textil, que en muchas ocasiones ha aparecido en muy malas condiciones de conservación, hace extremadamente difícil aproximarse a las telas desde un punto de vista científico. Y además estamos tratando con tejidos que a veces se han perdido o se han devuelto a los sepulcros o a los relicarios de donde fueron sacados, por lo que las fotografías y las descripciones de hace muchos años son las únicas fuentes con las que contamos a la hora de investigarlos. Por ejemplo, he traído esta foto de este fragmento de una seda, presumiblemente del siglo X, que parece que procedía de un relicario en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en Asturias, pero que se ha perdido. Y la única fotografía y la única descripción que he encontrado, como ven, está sacada de una obra de 1954. Otra complicación con la que nos encontramos, y no es una complicación pequeña, es el desfase entre la información que nos dan las fuentes escritas de la época y las piezas que se conservan. Las crónicas hablan de cantidades ingentes de telas producidas en el Tiraz de Córdoba desde el Emirato de Abderrahmán II. Pero lo cierto es que no se ha encontrado ni un solo ejemplar que se haya datado sin muchas dudas
antes de final del califato y yo diría antes de principios del siglo XI. Y tampoco hay evidencias arqueológicas de la existencia de un tirás en Córdoba, es decir, de una factoría de tejidos en Córdoba, aunque sin duda la había, pero no hay evidencia arqueológica. Es un error muy frecuente creer que las palabras de los contemporáneos a los acontecimientos de los hechos que estudiamos son incontestables, cuando realmente no debemos olvidar que las fuentes medievales son fundamentalmente laudatorias y por lo tanto tienden a la exageración. A esto hay que añadir el hecho de que la lengua árabe es especialmente vaga cuando quiere serlo y utiliza un gran número de fórmulas estereotipadas. Además, el panorama de los hallazgos textiles es muy caótico, ya que hasta que yo empecé a elaborar un catálogo razonado de las piezas en mi tesis doctoral, no se había cometido ningún intento de sistematización, ni siquiera de catalogación parcial, más allá de algunas colecciones muy concretas. Es más, a medida que mi investigación se desarrollaba, comprobé que muchas de las telas que tradicionalmente se habían considerado piezas diferentes son en realidad fragmentos de un mismo tejido, que fueron separados en distintos periodos históricos. Es necesario estudiar las circunstancias en las que esto sucedió, y no siempre es fácil. Para que se hagan una idea, es como completar un puzzle en el que las piezas están en diferentes cajas y primero hay que encontrar las cajas para poder sacar las piezas y completar el puzzle. Cuando hablo de una metodología arqueológica, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a esto. Hay que examinar cada pieza como si hubiera sido recuperada en una excavación, considerando el lugar en el que se ha encontrado, ya sea un museo, una colección, un monasterio, un sepulcro, una iglesia, lo que sea, como el yacimiento. El contexto arqueológico, que en una excavación sería la estratigrafía, es en este caso el lugar exacto donde se ha encontrado, o sea, el sarcófago, el relicario y además el resto de las piezas que lo rodeaban en el momento del hallazgo. Por último, la estratigrafía completa sería cualquier documentación que exista sobre esta tela en cuestión, es decir, desde documentos medievales como inventarios, testamentos, donaciones, descripciones, no solo de la tela, también incluso de anécdotas en las que te describen cómo va vestido un señor. También tenemos las actas de ingreso en museos, las cartas de los coleccionistas, los contratos de compraventa y, muy importante, las actas de apertura de tumbas y de relicarios. Además, habría que poner en relación cada tejido analizado con el resto de los de su entorno cronológico y geográfico y también con el momento histórico en el que llegó al lugar donde está depositado, en especial cuando se trata de ámbitos eclesiásticos y funerarios. Así se puede lograr en muchos casos saber incluso qué personaje concreto hizo llegar determinado objeto a determinado lugar y también las circunstancias en las que éste lo adquirió, como hemos visto para el fragmento de la seda del estrangulador de leones que puse antes. Una segunda fase de este trabajo arqueológico sobre los tejidos consiste en ubicar los hallazgos sobre un mapa, gracias a lo cual podemos dibujar una imagen clara de la distribución de los textiles en los diferentes periodos históricos, ya que los tejidos se han difundido siguiendo rutas establecidas. Además, los mapas de dispersión, que ahora les pondré, ponen de manifiesto las oscilaciones geopolíticas en la península ibérica, ya que los hallazgos se han venido realizando especialmente en los distintos centros de poder político y religioso, pero, y esto es curioso, jamás en Al-Ándalus, porque ni un solo tejido andalusí se ha encontrado en el territorio de Al-Ándalus. Todos han sido hallados en contextos cristianos, ya sea en tumbas, en relicarios o como parte de tesoros eclesiásticos. ¿Por qué se produce esta paradoja? Pues debido a varios factores. Por un lado, por precepto, en principio, los musulmanes se entierran con un simple sudario blanco, aunque es cierto que, como ya he mencionado antes, en algunas necrópolis medievales islámicas egipcias, algunos cuerpos están envueltos en sudarios que tienen una tira bordada con el nombre del califa,
pero está bordada en una tela de lino simple, blanco, sin decoración. Por eso, habría que descartar, ya digo, en principio, la posibilidad de encontrar telas ricas en las tumbas de las élites de Al-Ándalus, y además las tumbas de los gobernantes andalusíes no han sido documentadas. Por otro lado, ya hemos visto que la mayor parte de las producciones del Tirás estaban destinadas a vestiduras de honor, concedidas a los altos funcionarios como pago por su buen hacer y lealtad, o regaladas a las embajadas extranjeras. Es de suponer que los funcionarios que reciben una vestidura de honor la portaran en todas las ceremonias y que fuera más tarde heredada por sus descendientes. De esta manera, las telas pasarían de generación en generación, acabando desgastadas y rotas y finalmente desapareciendo. Y por su parte, los miembros de las embajadas extranjeras se las llevarían consigo a sus cortes, sacándolas de Al-Ándalus para siempre. Finalmente, la propia historia de la península ibérica durante la Edad Media también explica la ausencia de tejidos andalusíes en Al-Ándalus. Las continuas fricciones entre los distintos territorios favorecen la toma de botines de guerra por parte de los vencedores de turno. Eran especialmente sustanciosos en las plazas andalusíes y estaban constituidos, entre otras cosas, por multitud de tejidos. Estos mismos tejidos serán parte también de las parias que se ven obligados a pagar los gobernantes andalusíes a los reyes cristianos. Este mapa nos dice que en el siglo X los núcleos que acaparan el mayor número de textiles son los religiosos, especialmente los monásticos. Todos estos puntos son iglesias y sobre todo monasterios. Todas las piezas, sin excepción, estaban dentro de relicarios o eran ellas mismas el receptáculo de las reliquias. Y ningún tejido de esta época se ha encontrado como ajuar funerario. Los tejidos llegados a las iglesias, independientemente del modo en que hayan sido obtenidos, se convierten automáticamente en objetos sagrados. Esto es así sobre todo por el prestigio que implica su posesión y su donación a los templos y por el carácter simbólico que tienen las piezas. Es la apropiación de las imágenes musulmanas en el lugar más sagrado de los cristianos, es decir, la utilización de los tejidos como espolia, que ya veremos más adelante. En el mapa de los hallazgos datados en el siglo XI, vemos que casi todas las piezas han aparecido en la órbita del Camino de Santiago, también fuera de la península, como es el caso del sudario de San Lázaro de la Catedral de Opón en la Borgoña francesa, que está en la Vía Lemovicensis, que es un ramal del camino. Esta seda, el sudario de San Lázaro, es una de las piezas textiles más importantes que se conservan, ya que está fechada por la inscripción que porta una de las figuras en su escudo, que vemos ahí, que reza Al-Muzaffar. Es el título honorífico que adoptó el hijo de Almanzor, del que he hablado antes, Abdelmalik ibn Muhammad ibn Abi Amir al-Muzaffar, tras su victoria sobre el conde Sancho García en Clunia en 1007. Por lo tanto, este es uno de los pocos ejemplares textiles que están fechados más o menos seguros. El Camino de Santiago es una ruta comercial de primerísimo orden, a lo largo de la cual se establecen ferias y florecen poblaciones que rebosan de comerciantes que vienen cargados de productos exóticos. Estos productos exóticos son adquiridos por los peregrinos en forma de, digamos, de souvenir. Y gran parte de estos productos eran tejidos, muy fáciles de transportar, no pesan nada y tienen un altísimo valor económico. A menudo estos tejidos eran usados como donaciones votivas en acción de gracias en las iglesias del camino y en los lugares de origen de los viajeros. El mapa de la dispersión de los hallazgos textiles en el siglo XII revela, en primer lugar, como podemos ver, que la producción debió de ser mucho más abundante que en las épocas anteriores, o por lo menos que alcanzó puntos mucho más distantes. Esto concuerda por una vez con la información que nos dan las fuentes escritas, que nos hablan con profusión de la calidad y del alcance que tuvieron las sedas almorávides. Algunos tejidos en esta época estaban confeccionados claramente para comercializarse y eran una versión simplificada de las piezas más lujosas. Este tejido llamado de San Daniel pertenece a un grupo
de telas muy similares, solo cambian en que unas tienen imágenes de aves como esta y otras de cuadrúpedos, pero son iguales. Esta tela en concreto fue una ofrenda del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona al monasterio de Santa Ana de esa ciudad, probablemente tras haberla apresado como botín en la toma de Almería de 1147. Esta pieza forma parte de este conjunto y que tiene las características de ser una evolución clara desde estas otras telas que son de la misma época, pero tienen unos materiales mucho más ricos y una decoración mucho más cuidada, mucho más intrincada y incluso llevan una inscripción, lo cual no lleva esta otra. Por todo ello, considero que el tejido de San Daniel y el grupo al que pertenece puede ser una parte de una producción destinada al comercio. De esto se deduce que debió de haber dos tipos de cartones, unos destinados a las telas más ricas, que eran para el gobernante y para los regalos diplomáticos y los altos cargos, y otros que están inspirados en los primeros, pero tienen una factura más sencilla y unos materiales más baratos, y serían para las clases altas, que siempre están deseosas de emular los lujos de los cortesanos, o para clientes probablemente también extra-andalusíes. La mayor parte de las piezas de esta época encontradas en la península se distribuyen a lo largo de dos áreas bien diferenciadas, lo cual está en relación con la toma de Almería en 1147. Ante el avance de los almorávides, en 1146, Alfonso VII de León y Castilla veía amenazada su supremacía en la península y, lo que es más importante, el pago de las parias que le debían los andalusíes. Por ello consiguió del Papa Eugenio III que hiciera un llamamiento de cruzada a la cristiandad para emprender el asedio de Almería. Así, una coalición de tropas aragonesas, catalanas, pisanas, genovesas y de Montpellier, encabezada por el propio Alfonso, consiguió rendir la plaza el 17 de octubre de 1147, si bien 10 años después volvería a manos andalusíes. No es en absoluto casual que las regiones que ayudaron a Alfonso VII en la campaña tuvieran una actividad comercial intensísima, especialmente los genoveses. Ocupar Almería, que era el principal punto de entrada y salida de los productos andalusíes, acarrearía un beneficio enorme, abriendo además el mercado a los cristianos, con lo que supone de reducción de aranceles y de aumento de la seguridad de las flotas. Quien poseyera la ciudad tendría la llave de Al-Ándalus. No solamente adquiriría la riqueza que allí se generaba, sino también, sobre todo, cortaría las comunicaciones entre los andalusíes, el norte de África y el resto del Mediterráneo. Con ello se asestaría un golpe importante a su economía, basada principalmente en el comercio exterior, y también interrumpiría sus vínculos con los almohades norteafricanos. Además, Almería era un centro productor de artículos de lujo de primer orden, lo que contribuiría, por supuesto, al enriquecimiento de quien la tomara. En el mapa se pueden trazar las rutas de los conquistadores de la plaza desde el sureste de la península hacia sus territorios de origen. Una primera vía penetra en Castilla desde la zona de Almería y una segunda deja en Cataluña una concentración de hallazgos textiles mayor que en ningún otro periodo, lo que encaja con los dominios de los nobles que tomaron parte en la contienda. Además, coincidiendo con la participación genovesa, en Italia se sitúan dos hallazgos, uno de ellos primordial para datar todos los tejidos de esta época y ubicarlos en Almería. Es la llamada capa de Fermo, custodiada en la catedral de esta ciudad. Y la importancia de esta seda estriba en que es la única pieza cuya inscripción menciona el lugar y la fecha en la que se confeccionó. Almería en el año 510 de la Égira, que se corresponde con 1116-17. Por último, en relación con los nobles comandados por Guillem de Montpellier, se han encontrado algunas piezas en tesoros eclesiásticos franceses de la vertiente norte de los Pirineos. El botín que los vencedores tomaron de una plaza tan rica debió de ser descomunal. Gran parte de los objetos que apresaron eran sin duda textiles, ya que son las manufacturas por las que la ciudad era famosa y que producían cantidades formidables.
En la imagen vemos otros dos ejemplos de estas telas producidas en Almería. Esta de la izquierda es la llamada seda de las esfinges, también procedente de la tumba de San Bernardo Calvó, igual que la seda del estrangulador de leones. Y como vemos, la decoración se estructura igual que en la anterior, solo que en vez de un hombre estrangulando leones, hay un árbol de la vida muy esquematizado y dos esfinges, a los lados. Esta otra es la casulla de San Pedro de Osma, procedente de su sepulcro en la Catedral del Burgo de Osma, en Soria, de donde era obispo. Este personaje falleció el 2 de agosto de 1109 en Palencia y su cuerpo fue trasladado a Osma, al parecer envuelto en una rica capa que llevó en su visita al rey en Sahagún, en León, y con la que fue enterrado. Este fragmento se supone que es de esa capa. Es probable que este tejido fuera adquirido por el propio Pedro en Sahagún, donde, siguiendo a la corte, se había establecido un importante mercado de bienes de lujo. Como vemos, la decoración de nuevo se estructura exactamente igual, en medallones, es muy abigarrada, solo que en vez de las esfinges tenemos unos leones, estos son los leones, que están mordiendo a estas arpías alrededor de un árbol de la vida. Los caballeros victoriosos en Almería regresaron a sus hogares cargados con todas estas riquezas, y no solo como ganancia económica, sino también, sobre todo, como la apropiación simbólica del tejido en sí y del significado de sus decoraciones, y de lo que implicaba el haber conquistado el motor económico de Al-Ándalus. Los hallazgos textiles no son el único medio a través del cual se puede seguir el rastro de estos vencedores. Los motivos que mostraban estas telas tuvieron un impacto muy grande también en la decoración arquitectónica. En casi todas las iglesias románicas de las zonas de las que proceden o por las que debieron transitar para volver a sus territorios, se pueden ver elementos orientales. Es cierto que estas influencias aparecen en todos los edificios románicos de Europa, puesto que pertenecen a un imaginario común que bebe de las mismas fuentes. Pero lo peculiar de estas iglesias de las que hablo es que en bastantes casos los motivos están estrechamente relacionados con los que representan en algunas telas halladas en los mismos complejos religiosos o en su proximidad, y muestran particularidades que no se dan en otros sitios. En esta imagen vemos estas criaturas fantásticas, probablemente esfinges, que decoran algunos de los capiteles del monasterio de San Juan de las Abadesas, en Gerona. Se pueden relacionar con estas otras esfinges que aparecen en el llamado Palio de las Brujas de Vic, que procedía del mismo monasterio. En esta otra foto se ven estos grifos que aparecen en algunos capiteles de las iglesias románicas de la comarca segoviana del Pirón. Este en concreto está en la iglesia de Caballar, que tiene mucha semejanza con estos grifos que se ven en la llamada seda de los grifos de Santa Librada, procedente de la Catedral de Sigüenza, en Guadalajara. Como he apuntado antes, los paños no solo poseen un valor económico enorme, sino que a este hay que añadirle un sentido simbólico. Además de ser telas ricas, elaboradas con los materiales más caros por los artesanos más competentes, están decorados con motivos cargados de significado. Estos motivos adquieren un sentido complementario en los contextos cristianos y más aún en la península ibérica por su carácter fronterizo. De este modo, los tejidos andalusíes son a menudo revestidos de carácter de espolia en los territorios cristianos, es decir, representan la victoria tanto física como moral sobre los enemigos musulmanes. Los vencedores se apropian de los objetos y de su simbolismo, y al tiempo que estos adquieren un significado adicional de su superioridad y del sometimiento de los vencidos, a los que además se advierten quién está ostentando ahora mismo el poder. Al mismo tiempo, la riqueza intrínseca de los materiales hace que su poseedor adquiera un estatus social aún más elevado. Por todo ello, las telas también acaban muy frecuentemente siendo parte de los ajuares funerarios de los nobles que las obtuvieron o de sus herederos, y los motivos que representan se extrapolan, como vemos, en las ornamentaciones de las iglesias y claustros románicos.
Antes de comenzar a examinar la distribución de los tejidos datados en el siglo XIII, es decir, en época almohade, debo hacer una mención al Museo de Telas Medievales, que está en el Monasterio de las Huelgas de Burgos. Es una de las mayores colecciones de tejidos medievales que se conservan en el mundo y todos proceden del mismo monasterio. Esta institución fue fundada a finales del siglo XII por iniciativa de Alfonso VIII de Castilla y especialmente de su esposa, Leonor de Inglaterra, como cenobio femenino. Desde el principio se pretendió instaurar en él el panteón real de Castilla, a imitación del que habían establecido los reyes de Francia en Saint-Denis, y además pretendían establecer ahí también un palacio real. Parece que ya estaba concluida la parte principal del conjunto más antiguo en 1199. Entre estas edificaciones se observan elementos de ascendencia claramente islámica. Si bien no son parte de la primera fase del monasterio, quiero mostrarles estos dos paneles de yeserías que proceden del claustro de San Fernando, edificado por orden de Fernando III en el segundo tercio del siglo XIII, que son una interpretación literal de tejidos ricos en yeso. La importancia del panteón real es vital en la historia del tejido y la indumentaria medievales, y esto es por la gran cantidad y la enorme calidad de las telas que se encontraron en los sepulcros que lo integran, así como por haber sido hallados en contextos claros, en algunos casos cerrados e intactos. Las piezas son las que se exponen en la actualidad en la antigua cilla del monasterio en el Museo de Telas Medievales. En 1942, por iniciativa de Manuel Gómez Moreno, se procede a un estudio inicial de estos sepulcros del Panteón, empezando por los más representativos del estado de conservación general. Este es el punto de partida para la investigación de este conjunto textil. Y Gómez Moreno establece además una clasificación de las telas que sigue vigente hasta hoy, a pesar de que se basa más en criterios estilísticos que en técnicos. En cuanto a los tejidos en sí, hay que diferenciar entre los que configuran vestiduras y los que no. Entre estos segundos destacan los forros de los ataúdes, tanto interiores como exteriores, así como los almohadones. La inmensa mayoría de los tejidos que están datados en el siglo XIII están confeccionados con telas andalusíes. Son piezas de seda e hilos entorchados en oro, como vemos aquí, decorados con composiciones a base de medallones circulares, otra vez, con motivos de animales y vegetales. Este que vemos es el forro del ataúd de María de Almenar. Y si se acuerdan de las yeserías que hemos visto antes, se puede ver que podría haber sido una clara inspiración. Las vestiduras que se recuperaron en los sepulcros constituyen probablemente el mejor conjunto del mundo de ropas medievales y por lo tanto son una fuente primordial para el conocimiento de la manera de vestir en la Castilla del siglo XIII. Los cuerpos fueron encontrados ataviados con los ropajes con los que fueron enterrados. En estas dos fotografías que fueron tomadas por Manuel Gómez Moreno en el momento de la apertura del sarcófago de don Fernando de la Cerda, se puede ver que el sepulcro estaba intacto y su cuerpo apareció con las ropas, con las vestiduras funerarias completas. En esta otra imagen vemos el peyote y la saya encordada que vestía una vez restauradas y expuestas en el Museo de Telas Medievales. En el mapa de la distribución de los tejidos del siglo XIII se observa en primer lugar la escasez de hallazgos en relación con las del siglo anterior, incluso teniendo en cuenta el grandísimo número de telas que hay en el Museo de Telas Medievales. La rigurosidad religiosa de los almohades podría ser un factor determinante, porque en un principio promulgan leyes en contra de las vestimentas de seda y oro, si bien estos decretos no son cumplidos a rajatabla y muy pronto vuelven a aparecer telas ricas de estos materiales. Esto provocaría, a primera vista, que la industria sedera andalusí sufriera una relativa decadencia durante este periodo, especialmente en comparación con el esplendor de la sericultura almorávide. Sin embargo, yo considero que más que declive, lo que debió de ocurrir fue un cambio de, digamos, estrategia comercial,
que explicaré un poco más adelante. Este mapa nos habla una vez más de los centros de poder en los principados neogóticos, cuyas élites se hacen enterrar, ahora sí, con ropajes elaborados con tejidos andalusíes, ya que predominan los contextos funerarios, recordemos, siempre cristianos. Este es el primer momento, además, en el que aparecen telas andalusíes en lo que fue territorio central de Al-Ándalus, concretamente en la Catedral de Sevilla. No es casualidad que estas sedas formen parte de los ajuares funerarios de Fernando III, el conquistador de la ciudad en 1247, y de su esposa Beatriz de Suabia. Son piezas, este es el manto de Fernando III, por ejemplo. Son piezas decoradas con los motivos heráldicos de los personajes a los que van destinadas, pero confeccionadas al modo almohade. Es decir, aquí tenemos los motivos heráldicos cristianos y tenemos esta banda que es puramente almohade. Vemos, pues, que ciertas sedas andalusíes comienzan a tejerse ex professo para clientes cristianos. Estas producciones por encargo se diferencian claramente del resto por sus ornamentaciones. Muy a menudo incluyen, además de heráldica, elementos simbólicos cristianos o que pueden ser reinterpretados bajo un prisma cristiano. A esto es a lo que me refería por cambio de estrategia comercial. Un ejemplo es este llamado manto de San Juan de las Abadesas del monasterio del que hemos hablado antes, en Gerona. Estas águilas esplayadas representan a San Juan Evangelista y las flores de lis a la resurrección cristiana. La decoración de esta pieza, además del significado de los motivos, no es ya tan marcadamente andalusí, pero la técnica con la que fue confeccionada sí que lo es. En especial desde el siglo XIII, pues, parece claro que por lo menos algunas de las manufacturas textiles andalusíes con las que se mercadea están confeccionadas intencionadamente para la comercialización en el exterior y por lo tanto se adaptan a los gustos de los clientes. A menudo estas piezas han sido consideradas obras mudéjares, producciones locales que nutren a las cortes y a la iglesia de los tejidos necesarios, ahorrando costes y facilitando el acceso a las sedas. Sin embargo, yo considero más acertado pensar que la mayoría de estas telas son realmente obras tejidas por encargo en talleres andalusíes, ya sea itinerantes, ya fijos en la misma Al-Ándalus, porque son los más expertos tejedores en la península ibérica. Y de hecho sus características técnicas denotan un origen claramente andalusí, ya que no difieren en nada de las piezas confeccionadas presumiblemente para clientes locales musulmanes. Desde el primer momento, el arte andalusí fue considerado el culmen del refinamiento en las cortes neogóticas, es decir, en las cortes cristianas, para entendernos, por lo cual era imitado y adaptado a los gustos locales y a la pericia de los artesanos, dando lugar a expresiones artísticas fruto de la conjunción de ambas culturas. El mundo textil no fue en absoluto ajeno a este fenómeno, existiendo algunas piezas que imitan o interpretan los modelos andalusíes. Queda mucho por saber acerca de estas producciones y es muy posible que alguna tela que se ha considerado tradicionalmente andalusí sea en realidad una producción de un taller norteño y viceversa. El mapa de distribución correspondiente a las piezas del periodo nazarí, que vemos aquí, no está completo en absoluto, sobre todo si tenemos en cuenta el enorme número de telas granadinas que se conservan. Lo que pasa es que se desconoce la procedencia de la mayor parte de las sedas datadas en esta época, puesto que formaron parte de colecciones privadas ya desde principios del XIX. Se pueden observar en este mapa claramente dos circunstancias. Por un lado, el avance del dominio castellano sobre Al-Ándalus, ya que solo después de la toma de las ciudades aparecen allí tejidos nazaríes que en ningún caso fueron hechos en ellas. Por ejemplo, la casulla de Santa Eufemia en Antequera, en Málaga, o la del sacerdote Chirinos en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Por otra parte, en Castilla y en Cataluña, las telas contextualizadas prácticamente siempre forman parte de ajuares funerarios.
Este es el caso, por ejemplo, de las vestiduras del obispo de Barcelona, don Arnaldo de Gurb, muerto en 1284. Esta procede de su sepulcro en la capilla de Santa Lucía de la Catedral. Este personaje participó en la conquista de Murcia junto a Jaime I de Aragón en 1266, por lo que es tentador pensar que el tejido andalusí con el que fue confeccionada su vestimenta funeraria pudiera haber caído en sus manos durante esta campaña, ya sea como botín, ya comprado o como recompensa. Hay evidencias de que la tela con la que se hizo esta vestidura ya había sido utilizada en el momento de la confección, aunque se desconoce su morfología original, ya que tuvo que ser reacondicionada para adaptarse al tamaño, a la talla del obispo. La hipótesis más acertada es que esta tela fuera una cortina. Como vemos, seguimos con los consabidos medallones circulares que contienen figuras, pero en este caso la figura es mucho más naturalista. En este medallón se representa un jinete cazando. Aquí, aunque no se ve prácticamente, hay un perro de caza. En otros medallones de esta pieza se representan escenas de banquete, como la que hemos visto al principio. Y en todos los casos, los medallones tienen en los bordes esta inscripción árabe que reza La ilaha illallah, o sea, no hay más Dios que Dios. Tanto por la inscripción como por las escenas de caza y de banquete que representan el paraíso coránico, estamos ante una tela con una enorme carga religiosa musulmana. En este caso, el medallón, vemos además que está tocado con un turbante, lo cual, al viento, lo cual hace que sea mucho más naturalista. Cambia totalmente el sentido de la representación. El reino nazarí producía grandes volúmenes de seda, pero grandes, extremadamente grandes volúmenes, que exportaba aprovechando las rutas establecidas en los siglos anteriores. La tipología que alcanzó mayor popularidad en Granada y, por lo tanto, en Castilla, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, es el de las llamadas sedas de la Alhambra, cuyas decoraciones son un reflejo del programa iconográfico que cubre las paredes de los palacios nazaríes. Son telas de gran tamaño que destacan por su vivo colorido y cuya función probablemente fue la de servir de cortinajes o de colgaduras. En estas dos imágenes se ve claramente la similitud entre esta seda y este panel de yeserías de los palacios de la Alhambra. Del elevado número de tejidos que se conservan y de las extraordinarias similitudes que guardan unos con otros, se deduce que la producción textil se estandariza en este momento. Parece que ya apenas se diferencian las producciones, los paños destinados a la corte con los hechos para el comercio. Se podría decir que todas las sedas son susceptibles de venderse, que están confeccionadas en serie y que por lo tanto son impersonales, como vemos en estas dos imágenes, por ejemplo, que son solo dos de los innumerables ejemplos de este tipo que existen. A primera vista podría parecer que son la misma pieza o partes de la misma pieza, pero no lo son. Estas sedas llegaron a Castilla en grandes cantidades, principalmente como pago de parias por parte de los granadinos. Se convirtieron en objeto de deseo de las élites castellanas, tanto por su belleza evidente como por su significado político, y sus decoraciones pronto fueron imitadas en los palacios de la misma oligarquía que las poseía. No es coincidencia que en este momento esté en boga el llamado arte mudéjar castellano, cuyas decoraciones en yeso y madera estarían basadas más en estas reinterpretaciones textiles que en las propias ornamentaciones arquitectónicas de los edificios andalusíes. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el Palacio de Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla. Es un edificio de nueva planta, pero construido al modo islámico, tanto en la estructura que imita las edificaciones palaciegas andalusíes, como en las decoraciones que muestran sus paramentos, que claramente son un reflejo del arte nazarí que se está realizando en estos momentos en el Reino de Granada. Esto no es una mera moda estética, sino que tiene una clara intencionalidad. Una vez más, estamos ante la utilización de los tejidos como espolia,
como símbolo del sometimiento de Al-Ándalus a Castilla, esta vez en lo que fue el centro mismo del poder almohade en la península. Con todo lo que he expuesto, he querido constatar que necesitamos realizar estudios sobre los textiles que vayan más allá de las meras descripciones de bellas piezas, es decir, estudios que apliquen un método arqueológico. Hemos visto que no son solamente hermosas obras de arte, que indudablemente lo son, sino verdaderos fósiles directores de enorme trascendencia para el conocimiento de la sociedad medieval. Es importante localizar los hallazgos para alcanzar un conocimiento lo más amplio y veraz posible de las relaciones comerciales, diplomáticas y bélicas de los distintos agentes en juego en la Edad Media peninsular y extrapeninsular. La interpretación de los datos que nos revelan ha de ser realizada por equipos interdisciplinares, integrados por historiadores, historiadores del arte, filólogos, arqueólogos, conservadores, restauradores, químicos, etc., del mismo modo que se debería hacer en cualquier proyecto arqueológico. No se trata solamente de localizar las piezas y documentarlas, sino también, por encima de todo, de dotarlas del contexto necesario para que se puedan convertir en la llave que nos abra la puerta del estudio de las relaciones entre los territorios peninsulares y extrapeninsulares durante la Edad Media. Muchísimas gracias. Bravo, muchas gracias, doctora Alavesa. Asun, te lo agradezco muchísimo. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Ahora toca hablar del contexto, de realmente, digamos, a mí me parece muy interesante. Mira, te ponen los aplausos. Es que, claro, en esta versión virtual es un poco raro, ¿no? Que uno termina de exponer y todo el mundo así en pantallas negras. Ajá, sí, un poco frío. Pero bueno, en realidad así, aplausos. Y te agradecemos muchísimo. Fíjate, a mí me surgen muchas cosas, ¿no? Lógicamente. Creo que sería bueno, por ejemplo, voy a decir un par de cosas de contexto que yo sé que como nuestro público la mayor parte no es especializado. Hay algunos medievalistas aquí presentes, eso es cierto totalmente, que están más que enterados, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, pero hay mucho público que no es especializado. Y por lo tanto, digamos, creo que un poco hay ciertos elementos de contexto que tú mencionaste que deberíamos simplemente aclarar. Cuando la doctora Lavesa dice que verdaderamente es el final del califato en Al-Ándalus es un momento convulso. Tienen que imaginarse que el califato inicia más o menos por ahí del 930, diría yo, ¿no? Por ahí 929, ¿verdad? Con Abderramán III, y después, digamos, y seguirá el califato hasta, si no mal recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, hasta el año 1030, ¿no? Más o menos. Hasta como el 1030 y algo. Y entonces, en ese, digamos, ese será el periodo del califato. Si no mal recuerdo, corríjanme si no, ¿no? Es un periodo así. Y entonces, ¿qué sucede? En realidad, al final del califato se va a dar la fitna, ¿verdad? Que es el conflicto, ¿no? Empiezan a surgir muchos califas después precisamente del califa que tuvo por así decirlo, de ministro, ¿no? Al famosísimo Almansor, ¿no? Entonces, justamente Almansor, pues era una especie de visir que se dedicaba a gobernar en nombre del califa, que fue haciendo razias por uno y otro lugar de la península ibérica y que después después de Almansor vendrá la fitna y se acabará el califato y tendremos ese periodo de reinos de taifas, ¿no? Eso creo que es una cosa importante que hay que mencionar, simplemente para poner contexto. Y luego, a mí me parece muy interesante precisamente el enfoque que le das a los textiles. Es cierto,
a ver, yo no soy un experto en textiles, por supuesto, y mucho menos me acerco a lo experta que eres tú en ese tema. Pero vamos, a mí me parece que hay una tendencia general en estudiar este tipo de elementos de manera morfológica, es cierto. Tú lo mencionas, ¿no? Yo no estoy inventando el hilo negro o el agua caliente, ¿no? Sino en realidad tú misma lo dijiste, o sea, vamos, hay una tradición por estar estudiando este tipo de elementos de manera morfológica. Ahora, muy bien estudiar la morfología, muy bien intuir el por qué cierta forma o ciertos diseños y demás en los textiles, pero hay mucha más información que nos pueden brindar, ¿no? Y ahí viene esto que a mí me parece fascinante de lo que estás planteando. O sea, cuando dices que, bueno, es que, perdón, hice aquí un cuadro, ¿verdad? Que me fui ahí diseñando, que claro, ¿no? El método, digamos, pues consiste no solamente en el análisis morfológico, que por supuesto que existe, ¿no? Y de los colores y este tipo de cosas, digamos, ese análisis tendría que ser, yo, a ver, esto es una pregunta realmente, yo lo que entiendo es debería ser el análisis no solamente, digamos, de la forma tanto intrínseca como extrínseca, sino también el contexto digamos, de los textiles, y no solamente eso, sino analizar esos textiles, ya sea por encima pruebas de laboratorio, digamos, tratar de extraer absolutamente toda la información que podamos, ¿no? Y una vez que tengamos esta información, digamos, tú dirías que nos podrían dar cuenta, digamos, los textiles podrían dar cuenta de, por supuesto, ¿no? Esto sonará lógico, pero de ciertos elementos simbólicos que hemos obviado a lo largo de los años, ¿tú dirías? Sí, por supuesto, por supuesto. Mm. Eh, por ejemplo, en el arte románico, lo he dicho muy abuela pluma, pero se ha considerado el bestiario del románico como procedente de Oriente, de Bizancio, de tradiciones no sé qué, pero nunca, bueno, nunca, sí, pero normalmente no se habla de cómo llegan esas tradiciones. Claro, Tienen que llegar de alguna manera esas imágenes. mm, La forma más sencilla es una tela. claro, No había fotos, mm, no había internet, no había las comunicaciones que tenemos ahora. La forma rápida y fácil era una tela. Una tela que un fiel veía en una iglesia como frontal de altar, como cortina, como tapiz o como vestimenta del sacerdote. claro, En una ciudad la veía como engalanando las calles en una ceremonia cuando pasaba el rey, en el propio vestido del monarca. En esos símbolos los conocía todo el mundo, los entendía mm, y llegaban a todo el mundo a través de esos tejidos. En los edificios románicos lo que hacen es perpetuar esos símbolos en piedra, porque en un principio las iglesias tenían cortinas, tenían colgaduras, ninguna pared estaba blanca, si no tenían pinturas, tenían telas. Una tela es muy cara, muy difícil de mantener, sobre todo una tela de estas características, seda, hilos metálicos, tintes raros, difíciles de conseguir. Lo más fácil es o pintarla, mm, que es el primer paso, o esculpirla para claro, siempre. mm, claro. Que son los casos que nos has mostrado, Claro, ¿no? En varias ocasiones. O claro. sea, verdaderamente se veían, son coasi idénticos, Mm, ¿no? El cómo replican estas telas. Me parece de verdad muy interesante. Tengo preguntas, déjame, te las leo. mm, El, además de eso, perdón, ya saben, meto un poco mi cuchara al principio, pero es que así aprovecho y digo mis inquietudes. Una de ellas es, y aquí echar el agua para mi molino, eso es verdad, pero si algo verdaderamente creo que puede ser interesante, eh,
digamos, o dentro de las muchas cosas interesantes que nos comparten en estas conferencias, en gran parte es darse cuenta de que el estudio de la Edad Media se hace desde muchos enfoques diferentes, ¿no? Y precisamente, por eso digo, es el agua para mi molino, ¿no? O sea, llegas y dices, los textiles como fósil director, a mí me parece una genialidad ese pensamiento de entrada. O sea, claro, los podemos datar, ¿verdad? Nos pueden dar elementos para poder dar cuenta del pasado, en pocas palabras, ¿no? Y de maneras muy precisas. Y entonces, precisamente, tú haces eso con los textiles, yo hago eso con el urbanismo, ¿no? Claro. Y tratamos, pues, de encontrar nuevas y de crear nuevas metodologías para dar cuenta del pasado. Y nos damos cuenta, pues, de que podemos encontrarlas en muchos rincones, ¿no? Y creo que eso a muchísima gente que nos está escuchando, pues le puede parecer, además de interesante, pues atractivo, especialmente a la parte de los estudiantes que están, pues justamente viendo las nuevas investigaciones que se hacen, ¿no? Como tú lo dices, interdisciplinares, ¿no? Completamente. No sé, digamos, me gustó mucho que dijiste, como debe ser la arqueología y Claro, cuántas veces claro, falta, ¿no? ¿Cuántas siempre, veces casi siempre. casi siempre falta en la arqueología ese tipo de aproximaciones que es no solamente se acerque el arqueólogo y hace, sino necesitas desde los químicos, los historiadores del arte, los historiadores, los arqueólogos, los etc., 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 que Sí. trabajen con ello y que puedan verdaderamente hacer trabajos completos, ¿no? De verdad te felicito, Gracias. es excelente. Y te leo, bueno, te agradecen mucho la conferencia, les parece que es muy bonito y que transmites la pasión por lo que haces, y que los dejas con una semillita de saber un poco más, que muchas gracias, dice Brenda Hernández. Además, tenemos Miguel Ángel García, dice que le interesa saber sobre aquí está, sobre las conjeturas que se pueden hacer a partir de la simbología encontrada, precisamente, y cómo se avanza en la investigación. Digamos, cómo, sí, justamente encuentras ciertos símbolos y además ciertos elementos. Ahí yo me voy a subir un poco en la pregunta de Miguel Ángel García Mendoza y diré, yo también le sumaré, digamos, hay ciertos símbolos, como tú estabas hablando del hombre el obispo, no sé qué era, que Mm, andaba con Jaume I por ahí, sí, guerreando y que conquista, ya, ya ni siquiera me Murcia. acuerdo. Sí, Murcia, exactamente. Van, conquistan Murcia y entonces lo encuentras ahí muerto con esto y que por supuesto ya puedes empezar a intuir Claro. cosas, ¿no? Sí, sí, te escucho, te escucho. No, 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 sí, es exactamente eso. La investigación. Realmente, investigar los tejidos de la manera en los que yo los investigo es como ser un detective privado. Para que nos entendamos, Claro. hay que tirar del hilo, nunca mejor dicho. Claro. A veces tenemos un dato suelto en una fuente histórica que nos describe que cierto obispo murió no sé dónde y fue llevado con esta capa donde... Y te describen, era una capa con círculos y se le encuentra un pedazo de tejido con círculos en el sepulcro, pues se empieza a tirar de ahí. Pero es realmente muy difícil y porque muchos de estos tejidos se encontraron hace muchos, muchos años, cuando no se consideraba ni piezas arqueológicas, ni se consideraban los contextos, ni se relacionaba la historia del personaje con la tela que había aparecido en su tumba. Entonces, estos están, bueno, este en concreto está, el de Murcia, Sí, está repartido entre museos españoles, de Estados Unidos e ingleses. Cada uno, cada pieza llegó en un momento por mano de un coleccionista distinto, de un marchante. Cada una tiene una historia totalmente distinta. Entonces, realmente es una
tarea de leer fuentes históricas, leer cartas de marchantes de arte, catálogos muy antiguos de colecciones de los siglos XIX y principios del XX. No es una investigación arqueológica como podemos entender normalmente una investigación arqueológica. Es decir, no llegas y tienes un yacimiento y dices, ¡jo, qué bien, qué fácil! Este es mi yacimiento, voy a excavarlo. No, tu yacimiento está 2 trozos en Boston, 2 trozos en Londres, 3 en Madrid, 4 en Tokio. Tienes que relacionarlos todos. Entonces, no sé si he contestado. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, digamos, si yo te puedo complementar lo que tú dices, y me gusta mucho eso, ¿no? En la presentación, de verdad, les digo, no exagero para nada diciendo, es que verdaderamente Asunción Lavesa tiene una experiencia en campo brutal, ¿no? Y si alguien les puede decir, no es como excavar, ¿no? No es que lo que esté arriba es más nuevo que lo que está abajo, y entonces ahí vamos, ¿no? Ojalá. Ojalá, exactamente, ¿no? Sino más bien es realmente una investigación muy minuciosa de ir recopilando información de muchos lugares. Y como tú dices, me gustaría, más bien, es lo que iba a decirte, me gustaría complementarte con una cosa, ¿no? Que últimamente, y me gusta mucho, que es, vamos, nosotros, en general, los arqueólogos, nos dedicamos, y la investigación, ¿no? Sobre el pasado en general, lo que hacemos es encontramos evidencia de cosas, ¿no? Y luego lo que hacemos es ir enlazando por medio de narrativas, ¿no? Generamos narrativas a partir de eso. Que la pieza está en Tokio, yo qué sé. Bueno, pues exacto, ¿no? Habrá que leer cartas de coleccionistas, ver qué es lo que pasó, de dónde viene, autentificarla, ver si realmente, porque igual podría ser, yo qué sé, alguien fue y copió en el siglo XIX hizo y todo. Una cosa que me parece verdaderamente apasionante y que además eso, ¿no? Justamente algo, digamos, y no es solamente los textiles, sino en general cómo la cultura material puede darnos cuenta del pasado, ¿no? Y cómo la podemos usar. En verdad a mí me parece soberbio y además el que nos acerques a tu metodología. Una cosa, me dicen, es que tengo una pregunta, nada más que, ojo, un segundito, perdónenme, estoy aquí con mi Zoom que es un relajo, a ver, un segundillo, porque normalmente lo tengo arriba, el chat, y ahora está abajo y no sé qué. Dice Miguel Ángel García, voy a leer su respuesta, ¿no? Y dice, entonces se debe complementar el trabajo de campo con el de archivo y ser lo suficientemente suspicaz para ir armando el rompecabezas, ¿no? Efectivamente. Maravilloso, muchísimas gracias, doctora. Pues yo, Muchas gracias. por supuesto, nos sumamos. Y tengo de María, la maestra María Gutiérrez Padilla, tengo una pregunta también. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias y muchas felicidades, doctora, por la conferencia. Y la verdad es que me llama mucho la atención esta cuestión de los tejidos. Yo no soy arqueóloga, entonces desconozco bastante. Y entiendo que usted ha trabajado tanto tejidos cristianos como musulmanes. Me gustaría saber como qué diferencias hay o cuáles son las diferencias más significativas que encuentra entre estos dos tipos de tejidos. No sé si hay diferencia entre los colores, entre los tipos de tela o la manera en la que se trabajan. Pues, bueno, muchísimas gracias y me encanta esa pregunta, la verdad. Realmente en la Edad Media peninsular hay muy poquitos tejidos cristianos. Esto no quiere decir que no se hicieran, simplemente no se han encontrado. Los pocos tejidos cristianos que conozco, estoy pensando en uno que se conserva en la Catedral de Gerona, por ejemplo, son mucho más figurativos, aparecen muchas más figuras humanas. Hemos visto en los tejidos andalusíes que sí que aparecen figuras humanas,
pero siempre relacionadas o con un mito o con una forma, una expresión del paraíso o en composiciones simétricas. En el caso de los tejidos cristianos, estas figuras humanas representan a Cristo, a la Virgen, a santos, suelen tener su nombre debajo o encima, o sea, están bien identificados y por lo menos hasta donde yo sé, porque realmente mi especialidad son los tejidos islámicos, hasta donde yo sé, los cristianos son sobre todo bordados. El caso de los islámicos son o técnica de tapicería. Tapicería por tapicería no me refiero a tapiz, lo que entendemos por tapiz, de colgar en una pared. No, es una técnica en la cual la decoración se hace en el telar a la vez que el resto de la tela, pero con otro tipo de ligamento, de punto, digamos, para entendernos. Esto es netamente islámico. También la decoración que hemos visto de medallones, que llena toda la tela, esa está hecha con una técnica que está hecha en un telar que se inventan en el siglo XII, llega al Andalus, y es el primer sitio de Europa donde aparece. A partir del Andalus se va expandiendo hacia el norte, hacia los territorios cristianos. Este tipo de decoraciones que llenan toda la tela y que no están bordadas son meramente islámicas. ¿Ves? En cuanto a los colores son iguales, lo que cambian son los tintes. Pero esto lo tenemos que ver con análisis de laboratorio, que es lo que se está empezando a hacer ahora sobre los tejidos. Con un análisis de laboratorio de los tintes sabemos la procedencia de ese tejido, porque a la vez por crónicas árabes sabemos dónde se cultivaban ciertas plantas tinctorias o ciertos animales que sirven para teñir. Entonces, dependiendo de la materia tintoria, sabemos si es cristiano, si es islámico, si es un híbrido, pero es muy complicado, la verdad. Lo primero es eso, los cristianos medievales normalmente son bordados. Los islámicos normalmente, también hay bordados, pero normalmente son tejidos. Muchas gracias, doctora. Nada. Bien, muy bien. Bueno, pues justamente, ¿no? Yo creo que se vuelve muy interesante. A mí me parece el tema apasionante. Desconozco, vamos, María decía, las presento, por cierto, la maestra Gutiérrez Padilla también va a presentar, es la última de nuestras conferencias, el día 7 de diciembre, y aprovecho para que se vean a la distancia. Y ¿qué les iba a decir? Pues eso, ¿verdad? A mí me parece apasionante. Yo me sumo, si ella dice, yo no soy arqueóloga, no sé de esto, yo soy arqueólogo y estudiamos en la misma universidad y no tengo la más reverenda idea de textiles. Ese es el asunto, ¿no? Y verdaderamente son un mundo, es algo interesantísimo, complejísimo y además que nos da cuenta precisamente del pasado desde muchos enfoques que son muy nuevos, curiosamente, y digo curiosamente porque el textil es algo que se ha estudiado toda la vida en teoría, pero se ha estudiado pues de una manera, digamos, con una serie de metodologías muy antiguas, ¿verdad? Que vamos, no extraen la información que podemos extraer hoy en día. Verdaderamente me parece apasionante y te agradecemos muchísimo, Asun, tu participación en nuestro ciclo de conferencias, ¿verdad? Aprovecho, voy a hacer ya saben, anunciaré la siguiente conferencia, ¿verdad? Perdón, voy a aprovechar y los y las invito, espérenme un segundo, que por cierto me perdí el cartel, que lo tenía aquí ya abierto y por supuesto lo cerré, ¿verdad? Porque así soy, tomando nota de lo que decía
la doctora Lavesa. Justamente, tomen nota, la próxima, nos quedan dos conferencias todavía. El próximo lunes a las 4 de la tarde, el día 30 de noviembre, vamos a tener al doctor José Luis Blesa, que estudió en la Autónoma de Madrid también, como nosotros, y que ahora es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí en la Ciudad de México. Las ciudades sogdianas de la ruta de la seda entre la antigüedad y el medioevo, ¿verdad? Precisamente, bueno, nos va a hablar de ese mundo, el mundo persa, ¿no? El mundo de Asia Central, más bien, y el mundo persa y demás. Así que los invito la próxima semana. Si están, ojo, bueno, ¿nos podrías dar tu correo electrónico, Asun? Sí, claro. Gracias. Lo escribo en el chat. Vale, perfecto. ¿Más fácil? Sí, y dilo también, porque ya ves que después Perfecto. no se verá el chat cuando esté Vale. en Facebook y en YouTube, ¿no? Pues mi correo es asun.lavesa@gmail.com. Perfecto, de maravilla. Mira, sí apareció ahí, bueno, me apareció a mí, de maravilla. Bueno, te agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Pues, aquí Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Ha sido a ti. un gustazo. Muchas gracias a ti. Espérame un segundito, Asun, tú no te vayas. ¿De acuerdo? Y despedimos a todos los demás. Les agradezco muchísimo su participación, como siempre. Espero que les haya gustado. Una vez más nos acercamos al mundo de la Edad Media desde un nuevo punto de vista y pues así iremos recorriéndolo, ¿verdad? Intentando pincharlos con la bacteria medieval, a ver si, a ver si les va gustando a lo que nos dedicamos. Pues muy bien. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.